Muy bien, estamos en nuestra clase de Nuevo Testamento. Estamos conversando un poco de Primera y Segunda Tesalonicenses porque era la que se tenía que leer durante esta semana. Estamos en Segunda Tesalonicenses e interesantemente vemos el hecho de que habla de que Pablo menciona a Silvano y a Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, Dios nuestro Padre en el Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros. ¿Quiénes recuerdan cómo Pablo introduce otras cartas? Y siempre se presenta Pablo, apóstol de Jesucristo. Se introduce, aquí no, aquí se introduce como un grupo de tres. ¿Será que Silvano y Timoteo participaron en la escritura de estas dos cartas? ¿O solo dice Pablo, aquí los tengo a la par mía? ¿Qué pensamos? Ojo con eso. Quiere decir, solo estoy poniendo algo aquí en la mesa. Estoy poniendo algo aquí en la mesa. Si las otras cartas venían con un sabor apostólico, lo vamos a poner así, estas cartas traían un sabor de un evangelista y de un pastor, ¿sí o no? Entonces tenemos que leerlas no solo como una enseñanza que vino a través del apóstol Pablo, sino como una enseñanza que vino también de un evangelista y un pastor. Entonces tenemos que buscar mucho más allá de la manera que leemos las otras cartas de Pablo. Al leer las otras cartas paulinas, sabemos que venían de él y sabemos que Pablo escribía con cierto estilo. Pablo ponía ciertas cosas, Pablo manejaba la cruz de cierta manera, Pablo hablaba del señorío de Jesús, Pablo defendía su apostolado, Pablo hacía, pero aquí no. Aquí dice, hey, quiero que sepan que aquí están ellos conmigo. ¿Cómo sería el momento en el que se redactó esta carta? Cuando estaban Silvano y Timoteo ahí con él. Qué tremendo eso, qué tremendo eso. Vamos al final de la carta. Vamos al final de la carta, capítulo 3, versículo 16. ¿Estamos listos? Versículo 16. Muy bien, la voy a leer en Reina Valera y luego me voy a mover a la Nueva Traducción Viviente para que vean cómo termina esto. Y el mismo Señor de paz os dé siempre paz. Wow, ¿alguien notó eso cuando lo leyó? Y el mismo Señor de paz os dé siempre paz. Interesante, en toda manera. Y el Señor sea con vosotros. La salutación es de mi propia mano, de Pablo, que es el signo en toda carta mía. Así escribo. Y luego algo pasa. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. ¿Qué me dice esto? ¿Será que alguien más redactó la carta? ¿Será que Pablo la estaba dictando? ¿Qué sabemos de esto? ¿Qué sabemos de eso? ¿Qué han oído? Algunos quizás ya saben esta respuesta, pero quiero oírla. ¿Qué hemos oído? ¿Por qué es que está ese versículo ahí incluido en Segunda Tesalonicenses? El micrófono está abierto. Eh, Podría ser que Pablo la escribió, pero estaba saludando a los dos. O sea, estaba mandándoles un saludo a los dos mientras que estaba escribiendo esa carta y recordándoles el tiempo en que estuvo con ellos. ¿A quiénes dos? A Silas y a Timoteo. Ok, tenemos que corregir eso. No, no, no. Pablo, Silvano y Timoteo le Ah, escribieron a la carta de Tesalonicenses. Ellos ok. tres estaban juntos. Entonces la carta no iba dirigida a Silvano y a Timoteo. La carta iba dirigida de parte de ellos tres a los tesalonicenses. A la iglesia Exacto, a tesalónica. los tesalonicenses. Muy bien. Entonces, ¿será que Pablo ya solo se la estaba dictando a alguien más, pero le dijo, déjame firmarla al final? Porque ya Pablo, por su edad, por sus golpes, todo lo que había recibido, decidió solo firmar la salutación. ¿Qué pensamos? ¿Qué pensamos? ¿Qué sabemos de eso?
Sí, al parecer sí, lo único que estaba era colocándole la salutación porque dice, la salutación es de mi propia mano. Y sí, era Timoteo quien la escribía. ¿Timoteo? ¿Cómo sabemos eso? Bueno, sé porque me vi una película y sé que él estaba dictando. En la película le dictaba Pablo a Timoteo y recordé en ese momento. Ah, entonces Pablo tenía alguien que le ayudaba a escribir. Sí, sí, Mm, Timoteo le ayudaba a escribir. Él iba todas las noches a ayudar a Pablo a escribir ¿Dónde a la estaba cárcel, Pablo? ¿Dónde estaba en la Pablo? cárcel. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Ahí vamos. Ahora, la película le agrega un poco, acordémonos. Ok, Ajá, sí, Tenemos, sí. si tenemos que volvemos, investigar. Tenemos que ser muy, ok, si a ver, volvemos a leer bien el versículo 17, aquí Pablo enfatiza que la salutación es de mi propia mano, mas no termina como diciendo la carta, ¿ve? Es de mi propia mano, escrita por mí. La salutación, que es la bendición final, y él pone su sello. Entonces, es como se ha estado comentando, eh, tuvo que haber sido que podía ser Silas o Timoteo, hay que investigarlo de todas maneras, que fueron las personas involucradas en el escrito de la carta, pero él lo sella con el saludo final. muy bien, por ahí vamos. ¿Qué estoy haciendo? No estoy debatiendo. Bueno, El que era el signo en todas sus cartas. ¿cómo dice? ¿Cómo dice? Que la salutación final era el signo en todas sus cartas. Muy bien, era un detalle que Pablo siempre hacía. Era un detalle que Pablo siempre hacía y por lo que vemos él quería hacerlo a pesar de que él no había escrito la carta. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? No solo estamos caminando por el Nuevo Testamento, en nuestra lectura de la palabra, amados, en nuestra lectura de la palabra. Y sí sé que estamos aprendiendo ciertos detalles, bosquejos, pero en nuestra lectura de la palabra, cosas como esa, parece que ser insignificantes, pero Pablo era muy intencional en quién escogió para estar ahí con él cuando escribió esta carta. Cuando escribió esta carta, dijo, tengo a estos dos aquí conmigo y quiero decirles que, y habla, y habla, y habla, y habla, y habla, y al final dice, yo estoy firmando, para que no vayan a pensar que alguien más trató de meterse en esto. Es muy importante todas esas cosas, muy importante. Bendito Dios. Muy bien, muy bien. Vamos a entrar a las cartas de primeras y segunda Timoteo y la carta también de Tito, de Tito. Voy a hacer dos presentaciones, de PowerPoint en este momento. Una de ellas es, usted la puede conectar con el libro de trabajo y luego un pequeño resumen que saqué para dar algunos detallitos ahí que son importantes, pero vamos a hablar de segunda Timoteo, Tito y vamos a cubrir un poquito de Filemón el día de hoy. Así es que nos vamos a estar moviendo de una manera muy intencional. Amén. ¿Logran ver ahí mi presentación? Sí, pastor. Sí, señor. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Sí, pastor. Gracias, gracias. Me voy a mover un poquito diferente el día de hoy. Vamos a. Ahí estamos. Muy bien. Hay 4 llamados de Pablo a Timoteo para animarle a ser un fiel ministro. Timoteo, las 2 cartas de Timoteo son muy importantes porque fueron las últimas 2 que Pablo escribió. Y nos damos cuenta que Pablo les escribió Pablo le escribió a Timoteo porque él sabía que era algo importante que él tenía que hacer. Le escribe a su hijo espiritual. Y dése cuenta, quiero que tome en cuenta estas 4 llamados que están
de Pablo a Timoteo para animarle a ser un fiel ministro. Número 1, en el capítulo 1 de 1 Timoteo, le hace un llamado pastoral. Qué lindo esto. Le recuerda el llamado ministerio de Timoteo, las responsabilidades, los privilegios que conlleva el llamado pastoral. Pero también Pablo lo reconoce y le dice, hey, tienes que ser una persona práctica. Práctica, busca la solución a algunos de los problemas de Timoteo. Pablo estaba, Timoteo siendo pastor tenía problemas con algunos falsos maestros, dificultades en la iglesia, situaciones prácticas. Así es que le dice, mira, es importante tu tarea pastoral, pero tienes que ser práctico también. Tienes que ser práctico. Y esto es muy importante, amigos. Esto es muy importante. Todos los que somos pastores entendemos que no solo es la tarea pastoral, también en algunas ocasiones tenemos que ser muy, muy prácticos, porque vienen situaciones en la iglesia a las que necesitamos enfrentar. Luego le hace un llamado profético. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto del llamado profético? En el capítulo 3 de 1 Timoteo, le da una guía a los acontecimientos, a la importancia de estar agarrados de la palabra de Dios, de la palabra en medio de ellos. Le recuerda a él la palabra es importante. Y luego le hace un llamado personal. Qué bonito esto, qué bonito esto. Pablo, fíjese, no solo se va a lo ministerial, se va a lo práctico, le recuerda la importancia de estar sujeto a la palabra, pero de ahí se viene y le dice, necesito decirte algunas cosas. Y aquí te hablo de mi propio corazón, la experiencia de un hombre ya viejo, de un hombre curtido, de alguien que había vivido el evangelio, alguien que había esparcido el evangelio, y le dice, mantente fiel. Pablo sabía que iba a morir pronto, y le dice, mantente fiel, mantente fiel. En una de las cartas de Timoteo me gusta mucho, dice, ten cuidado de ti y de la sana doctrina. Me gusta mucho eso porque Pablo no le dice, ten cuidado de la doctrina y también de ti. Le dice, ten cuidado de ti y de la sana doctrina. ¿Qué le está diciendo Pablo? Cuídate y también cuida la doctrina. Seamos muy intencionales en cuidarnos a nosotros mismos, los que estamos en el ministerio. Muy importante, darnos ese maravilloso cuidado. Pablo hace estos 4 llamados ahí. Entonces, esta es una manera muy linda de leer aquellos que estamos en el ministerio, y no necesariamente solo en el ministerio pastoral, sino todos aquellos que estamos aquí presentes, que estamos en el ministerio. Usted puede leer la carta a 1 Timoteo de esta manera. Voy a dar un pequeño bosquejo del libro Timoteo. Primero, en el capítulo 1, verso 6, aviva el fuego. Le dice, luego, sufre como buen soldado. Muy importante eso. Le dice, usa bien la palabra de verdad. Yo sé que usted ha leído esto. Apártate, ¿qué dice? De la iniquidad. Oh, me están diciendo que se ve un poco raro. ¿Es correcto? ¿Todos están viendo bien o se ve un poco raro? ¿Todo está bien? Ok. Está clarito. Ok, se ve bien. Ok, gracias. Gracias. No, aquí quiero asegurarme que quede bien y que en la grabación quede bien también. Apártate de la iniquidad. Miren qué bonito esto. Persiste en lo que has aprendido. Persiste en lo que has aprendido. Si ustedes recuerdan, Pablo en un momento le dice a Timoteo, acuérdate de la carta, de lo que aprendiste de tu abuela y de tu mamá, una fe no fingida. Le dice, y de ahí le habla un poquito más. Qué maravilloso es una fe no fingida, una fe genuina, un amor genuino. Qué maravilloso eso. Pablo es demasiado personal en estas cartas y necesitamos todos, amados, pastores, maestros, diáconos, cualquiera que sea tu posición que ocupas en la iglesia, más bien que ocupas en el reino. Recordémonos que todos necesitamos un Pablo, pero también todos necesitamos un Timoteo. Alguien a quien estemos discipulando, alguien a quien estemos enseñando. Así es que mantén eso y acuérdate que no solo es de dar doctrina y conocimiento a los discípulos. Tenemos que darles estos maravillosos ejemplos y tenemos que tratarnos de esta manera. Las cosas personales. Tenemos que ver no solo que nuestros discípulos están aprendiendo la doctrina, sino que están creciendo personalmente también.
Luego le dice, predica la palabra, predica la palabra, predica la palabra. Usted ha leído esto, predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Eso ya está en el capítulo 4. Qué lindo este bosquejo. Está muy, muy maravilloso. Le animo a, si usted es pastor o cualquiera, una vez más, cualquiera que sea la posición que ocupa, que por lo menos una vez por año se siente y lea esto, la carta a Timoteo de esta manera y vea un espejo. Y asegurémonos de ver si en alguna de estas cosas hemos bajado el ritmo. Hemos bajado el ritmo y normalmente ocurre porque le hemos subido el ritmo a otra área de nuestra vida. No que empezamos a hacer algo malo, sino que estamos haciendo todas estas cosas que son buenas, pero a una le damos un poquito de más importancia y empezamos a descuidar la otra. No podemos hacer eso. No podemos hacer eso. Pablo incluyó todas estas cosas para aquellos que somos ministros, aquellos que servimos. Y tenemos que mantener un equilibrio muy bueno en todas estas cosas. Por último, le dice, cumple tu ministerio. Qué interesante que le dijo, predica la palabra y después cumple tu ministerio. Dese cuenta que Pablo no consideraba que el ministerio de Timoteo era solo predicar la palabra, sino le dice, tienes un ministerio más, que incluye el predicar la palabra, que incluye el predicar la palabra. Qué lindo eso, qué lindo eso. Tenemos que ser muy cuidadosos de llegar a pensar que el predicar la palabra es lo único que va incluido en el ministerio. Es mucho más, es mucho más. Por eso tenemos que estar seguros de cuál es nuestro llamado, cuál es nuestro propósito y cumplirlo. Amén. Amén. Muy bien. Tito, un poquito de Tito. La frase, no te avergüences, está ahí en Tito. Toda la epístola contiene estas frases que indican el deseo de Pablo. Perdón, esa no es de Tito, sigue siendo Timoteo. Mil disculpas, no hemos entrado a Tito, mil disculpas. No te avergüences. Pablo anhela ir a ver a Timoteo, o le dice a Timoteo, ven a verme, apresúrate, procura con diligencia venir a mí, etcétera. Le dice, Pablo sabía que sus días se acercaban y le dice a Timoteo, me encantaría verte. Muy bien, vamos a hablar un poquito más de eso en un minuto. Vamos a hablar un poco de Tito, más o menos escrita en el año 63. Sabemos que Tito era un creyente griego también. Pablo se lo ganó para Cristo. Sabemos muy poco de su trasfondo. Ni una vez se le menciona en el libro de los Hechos. Muy interesante. Ya ve que los otros personajes que andan con Pablo se les menciona en los libros de los Hechos, no a Tito. Eso es un detalle muy interesante. A Tito no se le menciona en el libro de los Hechos. Ahí hay algunas otras cosas, usted las puede ir leyendo. Va a quedar grabado en la clase. 2 Corintios 2, 12 y 13. Hay una relación ahí. Y luego sabemos que Tito fue el que llevó la carta que conocemos como 2 de Corintios. Eso lo podemos ver en 2 Corintios 8, del 16 al 24. Estuvo en Roma durante la segunda prisión de Pablo y era muy estimado por Pablo. Ahí en 2 Corintios 8, 23 se menciona cuánto Pablo lo estimaba, pero no se menciona en el libro de los Hechos. Muy bien, continuemos un poco más aquí. Algunos de los propósitos de la carta. Esto es bueno y esto es interesante. Le recuerda a Tito su tarea de organizar la iglesia y de nombrar ancianos. Qué interesante este detalle. Una vez más, la delegación. Pablo diciendo, deleguen, organicen, sean organizados, nombren los ancianos y nos da una lista de cosas. También le advierte de los falsos maestros. Recalca la gracia en la vida de los creyentes y le instruye en la relación con algunas problemáticas de la iglesia. Muy bonito. Hay muchas cosas prácticas para todo ministro en las cartas de Timoteo y de Tito. Por eso se le llama las cartas pastorales. Uno de los versos muy importantes es en el capítulo 1, versículo 5. Dice así, por esta causa te dejé en Creta para que corrigieras lo deficiente y establecieras ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. ¿Qué tipo de pastor sería Tito que Pablo le confió estas cosas? Oye, en tal iglesia está pasando algo. Ve y atiéndelos, corrige lo que está deficiente, establece ancianos, así como yo te lo he enseñado. Qué
tipo de pastor sería Tito que Pablo le confiaba con esas cosas? Muy interesante esto. Si me permiten, me voy a salir un poquito aquí porque me quiero ir hasta el 24 aquí y quiero que vea algo. Hablando de Filemón. Esto es parte de su trabajo. Esto es parte de su tarea que está en el libro de trabajo, pero quiero que vea, mire el trabajo número 3. Quiero que vea específicamente el trabajo número 3. Y esta semana haga esto. Lea el libro de Filemón, responda esta pregunta, ¿ok? Esta es una de sus tareas. Lea el libro de Filemón y responda esta pregunta. Y tiene que dar razones. No solo va a decir sí o no, no. Y no es un sermón, ¿ok? De unas razones y tienen que ser razones basadas en el libro de Filemón. Léalo. Dice, ¿cómo debemos juzgar a nuestro prójimo? ¿Por su clase social o por su calidad espiritual? Y de las razones por las que usted da esa respuesta. Vamos a hablar de eso la próxima semana. Pero lea la carta a Filemón, es muy corta, muy corta. Y conteste esa pregunta. ¿Cómo es que debemos de juzgar a nuestro prójimo? ¿Por su clase social o por su calidad espiritual? Acuérdese que hay dos personas que se mencionan en Filemón. Es Filemón y Onésimo. Filemón y Onésimo. Entonces, vamos a leer eso y vamos a ponernos de acuerdo. ¿Ok? Muy bien, una vez más la tarea. Leer Filemón, responda cómo debemos juzgar a nuestros prójimos por su clase social o por su calidad espiritual. Y vamos a dar razones para eso. Muy bien. Vamos a salirnos de aquí. Vamos a detener esto y vamos a entrar a la otra presentación que tengo para ustedes. Muy bien. Muy bien. Lo que voy a presentar ahorita también es un extracto de lo que es el libro de la clase y también un par de cositas que personalmente pude agregar ahí, pero todo este material está ahí. Espero que sigan trabajando en su tarea, sigan trabajando en su libro de trabajo, por favor. Acuérdense, no es mucho realmente si no se han puesto al día, pónganse al día en el manual, en el libro de trabajo de Mateo. Muy importante que se pongan al día. Muy bien, vamos a compartir la pantalla para la otra parte de la clase. Sé que me estoy moviendo rápido, pero necesitamos cubrir todas estas el día de hoy, las cartas pastorales. Puede ver la clase. Por favor, si no se ha suscrito al canal de YouTube, suscríbase al canal, así le avisa cuando la clase ya llegó, la clase ya subió. Recuerde, la clase de hace 2 semanas da una explicación completa de cómo es la tarea, cómo tiene que hacerse la tarea. Gracias a todos los que han mandado sus comentarios por WhatsApp de cómo están moviéndose con la tarea. Muy bien, muy bien. Si usted está suscrito al canal, una vez más estoy dejando que todos tengan acceso a la clase y después ya la voy a quitar por respeto a todos los alumnos aquí presentes. Muy bien. Muy bien, ahí vamos. Muy bien. ¿Estamos ahí? ¿Sí, si alcanzamos a ver? Muy bien, excelente. Cartas pastorales, primera, segunda de Timoteo y Tito. Vamos a enfocarnos en estas. Por eso me caminé rápido en los bosquejos para que pudiéramos ver algunos detalles muy importantes y muy interesantes en esto. Primero que nada, en primera Timoteo, ¿se acuerdan? Siempre hemos estado hablando cómo nos presenta a Jesucristo. He presentado eso en las otras. Nos presenta a Cristo como un maestro. Sabemos que Timoteo era el pastor de Éfeso y posiblemente un superintendente de la provincia de Asia. Era un joven soltero, muy dotado, muy inteligente. Era el resultado de una madre y una abuela que no se dieron por vencidas. Qué bonito detalle eso. Hermanas, damas, nunca se den por vencidas con sus hijos, sus nietos, de verdad. Vivan una fe no fingida, como la de Loida y la de Eunice, ¿verdad? Qué importancia eso. Perdón.
¿Qué había ocurrido? Éfeso había llegado a ser una iglesia madre de muchas otras. Era un semillero, daba fruto y no daba solo resultados. Entonces, por eso es que Pablo lo mandó ahí a esa área y por lo que sabemos era el pastor de ahí. En el capítulo 1 se nos da una introducción muy interesante. Fíjese que se usa una frase prominente en el grupo pastoral: Dios nuestro Salvador. Como que en el grupo pastoral que tenía Pablo, usa esta frase: Dios nuestro Salvador. Le advierte a Timoteo acerca de los intrusos. Le dice, ten cuidado con los intrusos. ¿Qué es esto de los intrusos? ¿Por qué usa la palabra intrusos? ¿Recuerdan cuando hicimos un análisis de Tercera de Juan, cuando hablamos de Gayo y de Diótrefes? Y cómo llegamos a la conclusión de que Diótrefes en la iglesia moderna, en la iglesia de nuestros días, no es una persona, sino es una mentalidad, un intruso. Y necesitamos ver qué intrusos se han metido en la iglesia. No me refiero a personas para sacarlas, no, no, no. Dios puede transformar. Y es el deseo de Dios que nadie se pierda. Pero qué intrusos se nos han metido en la iglesia que los hemos tolerado. Y Pablo nos da unos ejemplos ahí acerca de eso y dice, ten cuidado con los intrusos. El versículo 5 en el capítulo 1, fíjese, ahí en 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 5, déjeme leérselo en la versión Reina Valera. Es un propósito, es un versículo muy, muy fuerte. Se lo voy a leer en lo que usted apunta. El propósito de mi instrucción, dice en la NTV, en la versión NTV, es que todos los creyentes sean llenos del amor que brota de un corazón puro, de una conciencia limpia y de una fe sincera. Permítame, se lo leo en Reina Valera. Oiga, es un versículo muy fuerte, muy fuerte. Fíjese las cosas que menciona. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido del corazón limpio, la buena conciencia y la fe no fingida. Esas tres cosas nos dan, como quien dice, la llave de la carta. La llave de la carta. Le dice, mira, esta es la razón por la que estoy dando este mandamiento. Tres cosas: el amor, que viene de un corazón limpio, una buena conciencia y una fe no fingida. Y de ahí se va caminando por el resto. No hay, vemos que no hay mucha exposición de doctrina en la carta a Timoteo. No se va tanto por la doctrina, pero sí se menciona la sana doctrina, aunque no nos da ninguna, no nos expone ninguna de las doctrinas, pero sí menciona la sana doctrina. Quiere decir que Timoteo ya conocía la sana doctrina, por eso Pablo le dice, ten cuidado de la sana doctrina. Qué bonito eso, qué bonito. No solo es la doctrina, es la sana doctrina. Así es que si queremos buscar doctrina, no nos metamos tanto a 1 Timoteo. Ahí no hay mucho de la doctrina, pero sí nos recuerda de la sana doctrina. Da algunas instrucciones tocantes a la iglesia en los capítulos 2 y 3. Me gusta eso. Habla acerca de la iglesia, exhorta a la oración, nos habla del mediador, de la vestimenta modesta de las damas. Ay, cómo ha sido de controversia esto, ¿verdad? Pobre las damas, les tiran duro por aquí, por allá con esto. Tenemos que tener cuidado y leer bien, conocer el contexto y hacer una interpretación guiada por el Espíritu Santo. Luego describe las cualidades del obispo o vigilante. Me gusta esa palabra, usa la palabra vigilante. Vigilante. Fíjese cómo describe a un obispo, a un pastor. Lo describe como alguien que vigila, alguien que vigila. Y luego habla del diácono también. A veces dentro de las iglesias pensamos que diáconos son los ujieres, cuando realmente es mucho más que eso. Cuando Pablo habla de los diáconos, da una descripción muy exacta de eso. Luego, en el versículo 16, nos da una fórmula de credo. Quiero que nos vayamos para allá. Eso está muy interesante. Fíjese, en el capítulo 3, versículo 16. Fíjese la fórmula. Escuche bien. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Oiga este credo. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles,
predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. ¡Wow! ¡Qué maravilloso esa fórmula de crédito! Ahí hay una enseñanza preciosa acerca de Jesucristo. Lo voy a leer otra vez. E indiscutiblemente, estoy hablando 1 Timoteo 3:16. Qué interesante que es 3:16, ¿verdad? Como Juan 3:16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Ahí va. Dios fue manifestado en carne, ¿ok? Jesucristo. Justificado en el Espíritu. Visto de los ángeles. Predicado a los gentiles. Creído en el mundo. Recibido arriba en gloria. ¡Oh! ¡Qué precioso! Ahorita estoy pensando que les hubiera dado esto de tarea en grupo, que discutieran solo este versículo. Ahí nos hubiéramos ido por un buen rato discutiendo esta fórmula del credo. Se la voy a leer en la Nueva Traducción Viviente también, para que vea qué lindo está. En el versículo 16, oiga, sin duda alguna, el gran misterio de nuestra fe es el siguiente. Cristo fue revelado en un cuerpo humano y vindicado por el Espíritu. Fue visto por los ángeles, anunciado a las naciones, creído en todo el mundo y llevado al cielo en gloria. Ahí está Jesucristo. Ahí está Jesucristo. Qué lindo, qué maravilloso. Ahí, ahorita viene Navidad. Podemos usar este versículo para hablar del que nació en Navidad. Este es un versículo navideño. Es un versículo navideño al máximo. Ahí está todo de Cristo. Maravilloso. Continuemos. Ahí está, lo del formulario del credo, lo que le acabo de leer. Dios manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto en los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Qué fórmula tan linda. Esto es lo que creemos. Esto es lo que creemos. Aquí está. Se lo entrega al maravilloso, al increíble pastor Timoteo. Qué lindo. Luego da instrucciones tocante al ministerio. Ya hablamos un poco de esto, solo estoy retocando. Le dice la importancia de la preservación de la doctrina en el capítulo 4. La clave acerca de esto está en el capítulo 4, versículo 6, si me permite leérselo en lo que usted apunta. Timoteo dice, en la versión NTV, Nueva Traducción Viviente, si les explicas estas cosas a los hermanos, serás un digno siervo de Cristo Jesús. Fíjese que usa Cristo Jesús. Bien alimentado con el mensaje de fe y la buena enseñanza que has seguido. Se lo voy a leer en Reina Valera. Capítulo 4, versículo 6, fíjese. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Qué bonito, qué bonito. Esto está muy bien. En el versículo 11, versos del 11 al 16, le dice, ánimo, mijo, ánimo, 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 ánimo. No se los voy a leer porque se nos va el tiempo, pero léalo. Entre los versículos 11 al 16 de este capítulo les dice, ánimo, 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 ánimo. Lindo, lindo, precioso. Me dan ganas de leérselo. Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, Timoteo, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que fue dado mediante la profecía con la imposición de manos. Ocúpate de estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifestado en todo. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¡Qué bonito! Qué bonitas palabras, qué bonito darle ánimo hacia alguien, ¿verdad? Cuando hables con alguien, dile eso, háblale así. Es más, uno de estos días agarra, si tú no eres pastor, agarra un pedacito de papel, una carta, y escríbele estas palabras a tu pastor. Como quiera que se llame tu pastor, escríbele esto. No descuides el don que hay en ti, pastor, que te fue dado mediante la profecía por la imposición de manos. Ocúpate de estas cosas, permanece en ellas. Qué lindo que un pastor reciba esas palabras de ánimo. Créanme, se los digo como pastor. Qué bonito sería que todos aquí agarráramos una hojita de papel y le diéramos eso a un pastor. Si somos pastores, démosela a otro pastor para que reciban ánimo, Qué lindo. Luego le dice en el capítulo 5, cuida de las viudas y de los ancianos. Cosas prácticas acerca del ministerio. Y nos recuerda de la buena batalla de la fe en el capítulo 6, versículos 1 al 19.
Maravillosa la carta de primera Timoteo. Aquí está. También un poquito más profundo. Todo esto está ahí, solo es de buscarlo. Todo esto está en la palabra. Muy bien. Vamos a hablar un poco de Tito. Me voy a saltar segunda Timoteo. Ahorita regresamos. Vamos a hablar de Tito. Fíjese acerca de Tito. Muy lindo esto. En Tito, Jesucristo es nuestro modelo. Jesucristo es nuestro modelo. ¿Ok? Habla de la importancia de las buenas obras. Pablo le dice a Tito y a Timoteo, les habla de la misma manera, les dice verdadero hijo. Sabemos que Tito, ya hablamos de esto, era de padres griegos en Gálatas 2, verso 3. Ahí se menciona acerca de esto. Pablo les encomendó las tareas fuertes a Tito y a Timoteo porque habían probado que eran fieles. No es que Pablo dijo, les voy a dar tareas a ver si son fieles. Pablo dijo, estos dos muchachos son fieles, les voy a encomendar tareas muy difíciles. Fíjese la diferencia. A veces, a veces queremos que Dios nos dé algo para mostrarle que somos fieles. Mejor seamos fieles y Él nos va a encomendar esas tareas. Señor, úsame. Y Dios dice, muéstrame tu fidelidad. Si eres, quiero saber que eres fiel y yo te entrego. Con gusto te entrego tu propósito. Pero necesitas ser fiel. No podemos decir, entrégamela, Señor, para mostrarte que soy fiel. Seamos fieles. Seamos fieles. En lo poco fuiste fiel. En lo mucho te pondré. Ese. Sabemos en el versículo 5 que Pablo dejó a Tito en un lugar que se llama Creta. Ahí se nos dice específicamente dónde estaba Tito. En el contenido le da las cualidades de un obispo, una vez más, entonces está en Timoteo y en Tito, cuando habla de las cualidades de un obispo. Voy a dejarlo que usted averigüe quiénes eran ellos, los estratos. Les da instrucciones a ellos. Averigüe quiénes eran. ¿Ok? La palabra estratos tiene un gran significado, pero usted averigüe por qué Pablo da instrucciones a los estratos. Luego, Pablo dice, habla un poco de la disciplina y la doctrina de la iglesia y nos da una conclusión muy bonita. Ahí, vamos a la conclusión de Tito. Ya sabe que nos gusta siempre leer las conclusiones. Capítulo 3. Versículo 15. Vamos a leer desde los versículos 12 en adelante. Fíjese cómo le habla a Tito. Cuando envíe a ti a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis, porque ahí he determinado pasar el invierno. A Cenas, mire qué lindo, intérprete de la ley, y a Apolos, encamínales con solicitud, de modo que nada les falte. ¿Quién sería Cenas? ¿Quién sería Cenas que Pablo le dice, este es un buen intérprete de la ley? Quizá hay una tarea en el libro, no sé si algunos ya llegaron ahí, si no, van a llegar esta semana, de que vayan leyendo ciertos capítulos y vayan hablando de los amigos de Pablo, entre ellos estas Cenas. Qué bonito, me gusta eso. Aprendan también y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Y termina, qué bonito. Todos los que están conmigo te saludan. Saluda a los que nos aman en la fe. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Qué bonito todo eso. Continuemos. Segunda Timoteo. Ahora sí. Saque ahí sus notas y continuemos con Segunda Timoteo. Aquí está esto. Aquí Jesucristo es nuestro ejemplo. Fíjese en esto. Habla de un evangelio recto. Nos dice que cuidemos la doctrina. Nos dice que tenemos un mensaje dado por Dios. Nos habla de una vida recta. Nos dice que cuidemos el testimonio y dice que tenemos una vida dada por Dios.
Fíjese, el ejemplo, una vez más, de Jesucristo. Acuérdese lo que le estaba diciendo en Timoteo, como dice, perdón, en Tesalonicenses. Recuerda cómo en Tesalonicenses dice el Señor Jesús. Fíjese aquí que aquí también sigue poniendo como ejemplo a Jesucristo, un evangelio recto, cuidemos la doctrina, tenemos un mensaje dado por Dios, una vida recta, cuidemos el testimonio, tenemos una vida dada por Dios. Cosas interesantes de segunda Timoteo. Son algunos detallitos que necesitamos tener en mente. La responsabilidad en el ministerio. La responsabilidad en el ministerio. Le habla en segunda Timoteo. Pablo le recuerda de la responsabilidad del ministerio. Lo exhorta contra las discusiones. Eso es bueno tenerlo en mente también. Miren, amados, hay discusiones que a veces se arman. Y cuando digo discusiones no me refiero a peleas, sino a esas pláticas que a veces tenemos. Pablo exhorta ahí muy bonito a Timoteo acerca de eso. Le habla acerca de la apostasía y luego le da el encargo final en los versículos 1 al 5 de segunda Timoteo del último capítulo. Hay un encargo final que le da. Vamos a leer ese. Vamos a leer ese encargo final. Segunda Timoteo capítulo 4 versículos del 1 al 5. Mire qué bonito. ¿Está listo? Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Qué lindo. Porque vendrá el tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Otra vez habla de la doctrina. Recuerde que hablamos de eso. Sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad y del oído y se volverán a las fábulas. Y regresa a Timoteo. Mire qué lindo. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra del evangelista, cumple tu ministerio, lo que hablábamos hace un momento. Qué bonitas instrucciones. Yo creo que si usted está subrayando en su Biblia, puede subrayar los versículos 1 y 2, saltees el 3 y el 4 y subraye el 5. Si lo pone de esa manera, van a ser instrucciones que le van a dar mucho ánimo a usted, mucho ánimo a usted. Y leámoslo, amados. Nosotros como siervos de Dios, estas son cartas que tenemos que tener en nuestra mente todo el tiempo, porque estas nos ayudan no solo con la doctrina, no solo con la teología, sino son cosas prácticas, cosas que podemos revisar en nuestra vida todo el tiempo y decir, ¿estaré yo aquí? ¿Será que estoy faltando en algunas de estas cosas? Muy importante. Y por último, qué interesante, nos menciona a Lucas y a Marcos, ahí, ¿verdad? Al final de esta maravillosa carta. Vamos para allá, al final. Versículo 19. Versículo 19 ahí de 2 Timoteo 4. Mire cómo dice, saluda a Priscila y a Aquila, a la casa de Onesíforo. Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo, que dejé en Mileto, enfermo. Procura venir antes del invierno. Eubulo te saluda, y Prudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. El Señor Jesucristo esté con tu espíritu, la gracia sea con vosotros. Amén. Santo Dios, se me pasó donde estaba hablando de Lucas y de Marcos, pero ahí está. Hay una gran lista. Versículo 11. Fíjese, está en el versículo 11. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. A ti, Títico lo envía a Éfeso, versículo 13. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas y la casa de Carpo y los libros, mayormente los pergaminos. Oh, quiero que nos quedemos en ese versículo esta noche. Segunda Timoteo 4:13. Quiero que nos quedemos en este versículo. Ábranlo todos. Ese versículo. Quiero recordarte que esta es una carta que fue escrita por Pablo en sus últimos días. Si eran sus últimos días, ¿por qué pidió los libros y los pergaminos? ¿De qué le iban a servir?
Pablo nos enseña en esta carta y le da el ejemplo a Timoteo de que a pesar de que él sabía que estaba en los últimos días, no podía dejar de seguir creciendo. Había algo en los libros, había algo en los rollos, había algo en los pergaminos que Pablo dijo, necesito asegurarme que lo sé bien. Qué interesante manera de terminar su vida. Ya faltaba poco para que Pablo fuera decapitado. Sabemos que así falleció y aún en sus últimos días, amados, amados, no importa qué edad tengamos, no importa cuánto pensemos que ya sabemos. Es importante seguir el crecimiento cada vez que tengamos oportunidad, cada vez que tengamos oportunidad. Clases como esta. Estaba escuchando un poco la clase del pastor José antes de que me diera el tiempo. Eso del ayuno que van a hacer, qué lindo eso, qué maravilloso eso. Muchos de nosotros pensamos que ya sabemos ayunar, pero tenemos que hacerlo de una manera bíblica y cada vez que tengamos oportunidad, amados. Pero recuerde que en todo esto Pablo menciona algo. Siempre menciona, ten cuidado de la sana doctrina. Cuidado con meternos, especialmente en estos días que hay tanto ahí en YouTube y tanto por el internet y todo eso. Regresa a la palabra. Regresa a la palabra y deja que el Espíritu Santo te hable. Y no tanto para enseñar. Sí, es bueno hacerlo para enseñar, pero antes de que recojas algo de la palabra de Dios, antes de que rescates algo de la palabra de Dios para enseñar, asegúrate que te está hablando a ti personalmente. Esta es el maravilloso tesoro de las cartas pastorales. Son cosas que podemos aplicar todo el tiempo personalmente a nosotros. Alguien dijo, yo no soy pastor, yo no soy obispo, pero si eres hijo de Dios, si eres siervo de Dios, si hay un propósito en tu vida, si tienes que cuidarte a ti mismo, si tienes que cuidar todas estas cosas que dijo Pablo. Y al final de eso Pablo dice, ¿sabes qué, Timoteo? Hay algunas cosas que quiero aprender todavía. Tráeme los libros, también los pergaminos, especialmente los pergaminos. ¿Qué será? ¿Qué leía Pablo? Nosotros leemos a Pablo. ¿Qué leía Pablo? Dijo alguien la Biblia. ¿Cuál Biblia? Todavía no estaba la Biblia. ¿Qué leía Pablo? Pero había que había algo que Pablo sabía que todavía tenía que aprender. Así es que seamos nosotros diligentes en seguir aprendiendo. Prediquemos la palabra a tiempo o fuera de tiempo. Hagamos la obra de evangelista. Cuidémonos a nosotros mismos y cuidemos la sana doctrina. Y lee una vez más, y de verdad, te lo digo, de verdad te aconsejo, no te estoy diciendo que lo hagas, pero si eres pastor, escríbele a otro pastor esas palabras de ánimo que Pablo le escribió. Si tú no eres pastor, escríbele a tu pastor esas palabras de ánimo que Pablo le dio a Timoteo. Creo que a todo pastor le va a caer bien recibir una notita donde tú le das las palabras de ánimo que vienen directa de la palabra de Dios. Pastores aquí presentes, ánimo, ánimo, prediquemos la doctrina, hagamos la obra de evangelista, sigamos adelante. Amados siervos, todos que todos trabajamos juntos, que tal vez no tenemos la posición de pastor, pero sí hacemos la obra que Dios nos ha llamado. Ánimo, ánimo, hacia adelante y mantengamos la sana doctrina y avivemos el don de Dios que está en nosotros. Amén y amén.